Fue condenado a pena de muerte a sus 14 años por el asesinato de 2 niñas y era inocente. Hoy nos acercamos a la inmensa injusticia cometida contra un chico de 14 años. El terrible caso de George Steiny. Con solo 14 años, fue el condenado a muerte más joven de la historia de los Estados Unidos. La silla eléctrica era demasiado grande para él. 70 años después, la revisión del juicio estableció que la sentencia carecía de cualquier legitimidad. Este es el dramático e injusto caso del pequeño George Steiny. A veces la fatalidad, el odio y la ignorancia se alían para dar lugar al monstruo de la justicia, y el protagonista de nuestra historia real de hoy, el pequeño George Junius Steiny. Este niño sufrió la injusticia más bárbara, descomunal y brutal, siendo solo un niño con 14 años. George murió ajusticiado en la silla eléctrica, condenado por un crimen sin pruebas ni testigos, y que, como se demostraría años después, era imposible que él hubiera cometido. Pero George fue ejecutado sin defensa, sin familia y sin la más mínima humanidad. Esta triste historia sucedió en Alcolo, una pequeña localidad de Carolina del Sur, en 1944, cuando el racismo y las leyes segregacionistas todavía imperaban en el sur de los Estados Unidos. Las vías del tren marcaban la frontera entre la zona de los blancos y la casa de los trabajadores negros de la localidad. Una mañana de marzo, 2 niñas blancas, Betty Jude Binker y Mary Emma Fames, de 8 y 11 años, cruzaron estas vías con su bicicleta y se adelantaron a la zona de los negros. Querían buscar flores silvestres para hacer infusiones. Pocos metros más allá, se encontraron con el joven George, de 14 años, que cuidaba la vaca de su familia. A George le preguntaron dónde podían encontrar las plantas. El niño le dio las indicaciones y las 2 pequeñas siguieron su camino. El infierno se desató en la misma noche, cuando las familias de Jane y Mary Emma se alteraron al ver que las niñas no regresaban. Se organizó una búsqueda comunitaria en la que participó todo el pueblo, inclusive el pequeño George. Pero no fue hasta la mañana siguiente, cuando alguien encontró los cuerpos de las 2 pequeñas a pocos metros de la iglesia bautista misionera Green Hill, conocida como la Iglesia Negra. El informe del forense estableció que las 2 chicas habían sido asesinadas a golpes. Sus cabezas presentaban enormes contusiones realizadas con algún objeto pesado. Una de ellas también mostraba signos de abuso sexual. Unos metros más allá apareció el arma del crimen, una pesada viga de madera llena de sangre. La policía del condado pronto halló al culpable. Pocas horas después del asesinato, detuvieron a George Steiny, quien inocentemente había relatado durante la búsqueda que había encontrado a las niñas. Esto le convertía, según la policía, en la última persona en tener contacto con las niñas y por lo tanto en el sospechoso número 1 de las muertes. Se lo llevaron a la comisaría y le sometieron a un interrogatorio durante el que estuvo solo con los agentes. Ni un abogado, ni sus padres, nadie pudo acompañar a George. Según la declaración de los agentes, le dieron un helado al niño y este voluntariamente confesó el crimen. Según la policía, George declaró que había matado a la niña pequeña para violar a la mayor y que luego también asesinó a esta. Sin embargo, nunca hubo un registro escrito sobre esta confesión. Por el contrario, la hermana del chico, Amy, aseguraba que había estado en casa junto a ella, pero Amy no pudo hablar. Menos de un mes después del crimen se celebró el juicio contra George. El proceso se desarrolló sin las más mínimas garantías para el acusado. El jurado lo compusieron 10 hombres blancos, los únicos con la capacidad legal entonces. Las únicas pruebas presentadas fueron los relatos de los agentes sobre la supuesta confesión del niño, que no contaba ni siquiera con un escrito. Nadie encontró sangre ni ningún rastro del crimen en la ropa de George. Durante el juicio, los negros de la localidad no pudieron entrar a la sala y mucho menos votar. Tampoco la familia, que tuvo que permanecer lejos por las amenazas de linchamiento, pudo asistir. El juicio duró menos de 3 horas y el jurado tardó menos de 10 minutos en emitir su veredicto: condena de muerte a la silla eléctrica. Desde Alcolu, George fue enviado a una prisión de adultos hasta su muerte.
Aunque algunas peticiones de clemencia fueron dirigidas al gobernador Olin Johnston, estas las negó rotundamente, argumentando la confesión que supuestamente el niño había contado a los agentes. El 16 de junio de 1944, tan solo 83 días después del crimen de las niñas, George Stinney falleció. El chico fue ajusticiado en la silla eléctrica en la Penitenciaría Estatal de Carolina del Sur, en Columbia. Su muerte fue torturosa y chapucera masacre. George medía tan solo 1,55 m y pesaba 40 kilos, por lo que era demasiado pequeño para la silla eléctrica. Lo tuvieron que sentar encima de su Biblia, la única compañía que había tenido en la cárcel. La primera descarga de 2.400 voltios se le cayó el saco con el que habían tapado su cara. También era demasiado grande para él, y los presentes pudieron ver al pequeño llorando, con la boca babeando y los ojos abiertos. El proceso tuvo que pararse, alargando así su agonía, para volver a ponerle la máscara. Después hicieron falta más descargas para terminar con su vida. Pero la familia de George no olvidó nunca. Aunque tuvieron que huir de Alcolu, buscaron justicia que solo podría llegar después de muchas décadas. En 2014, el juicio se volvió a poner sobre la mesa, y la jueza de Carolina del Sur, Carmen Tevis Mullen, declaró la inconsistencia del proceso que se había efectuado en el año de 1944. Tras la revisión y la documentación original, quedó plenamente demostrado que no había pruebas para la condena, que la defensa no actuó como tal, que la familia no pudo declarar por las amenazas, en resumen, que no existió justicia durante ese juicio al cual lo sometieron en 1944. La hermana mayor de George, Amy, testificó algo que no había podido hacer en 1944, que cuando el crimen se había producido, ella se encontraba con su hermano. Como conclusión, la juez invalidó el juicio original y dictaminó que había estado lleno de violaciones fundamentales y constitucionales. George quedó exonerado de su condena, algo inútil porque había muerto muchas décadas antes, pero útil para su memoria y la paz de su familia. Aunque el segundo juicio no estableció la inocencia o culpabilidad de George, también sirvió para que algunos expertos examinaran la única prueba real existente en el caso, que no era sino la viga con la que alguien había matado a las niñas. Las conclusiones eran muy claras. Aquel objeto pesaba más de 20 kilos, con la cual habría sido imposible que el pequeño, que solo pesaba 45, habría podido levantarla y golpear con ella fuertemente a las niñas. En 2019, la historia de George Stinney también ha sido narrada en la película 83 Days, del director Andrew Paul Howell, que ha recibido distintos premios en festivales de cine. La justicia y la verdad a veces se empeñan en limpiar las historias empañadas. Si te gustó este video, no olvides suscribirte a nuestro canal de YouTube Derecho a tu Alcance, activar la campanita de notificaciones para futuros videos. Gracias.